A esta hora y a propósito de la cuestión internacional que marca agenda en el mundo entero, los saludamos al doctor Pablo Hueve. Ahí lo tenemos a Pablo. Qué gusto saludarte, Pablo. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Marina, Pablo, compañeras, compañeros de la producción, el control central, de la Audiencia Federal. Es un privilegio estar en comunicación con ustedes. Bueno, para nosotros también, como cada martes, tenerlo por aquí, hoy con una cuestión de la que está hablando el mundo, ¿no? Un proceso judicial que es histórico y que tiene como protagonista al expresidente Donald Trump. Le voy a dar un dato, Marina, porque técnicamente hablando, hoy Donald Trump fue detenido. Es decir, cuando Donald Trump bajó de su limusina en la Quinta Avenida, venía desde la Trump Tower a los tribunales de Manhattan, cuando entra a los tribunales de Manhattan, técnicamente está detenido. Y técnicamente lo que corresponde, que me parece correcto, porque por una cuestión de respeto y de evitar el amarillismo, se omitió la foto de él, la toma de las huellas dactilares y no se lo ha esposado. Pero brevemente, ¿en qué consiste esto? Donald Trump tuvo relaciones sexuales con una prostituta en el año 2006. Cuando se presenta a la candidatura presidencial en 2016, el riesgo es que la prostituta hablara, que algún medio le pusiera $100.000, $200.000 y ella contara que recién casado con su esposa, con su segunda esposa, Donald Trump le había sido infiel con ella. A través de un abogado, Michael Cohen, el entonces candidato presidencial, le dio $130.000 para comprar su silencio. Marina, Pablo, hasta acá no hay delito. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos $130.000 salieron de la campaña electoral, no salieron del bolsillo de Donald Trump. Y en Estados Unidos, Marina y Pablo, los números de una campaña electoral son tremendamente auditados. Quiero comentarles a ustedes que el Watergate, el episodio que termina con la renuncia de uno de los presidentes más populares de la historia de Estados Unidos, me refiero a Richard Nixon, tuvo que ver con que la ruta del dinero del que se pagó a los rateros del Hotel Watergate vino nada menos que del ministro de Justicia, que era el que administraba las finanzas de la campaña electoral. Si eso se prueba, y se prueba que en realidad Donald Trump utilizó una empresa falsa para blanquear los $130.000 que él hizo aparecer como pago de honorarios al abogado Michael Cohen para pagarle a esta prostituta, ese es el hecho que implicaría la posibilidad de una condena a 4 años de prisión efectiva contra Donald Trump. Acá hay algo que debemos decir de todas maneras. No le voy a contar a ustedes dos que me revuelcan en términos de sociología política y de olfato periodístico. Acá hay un riesgo de que cumplir con la ley tal cual está podría llegar a convertir en mártir, inclusive delante de los moderados del Partido Republicano, a Donald Trump. Si hay alguien que está deseando que salga rápido de este asunto, es el gobernador Ron DeSantis de Florida. Porque Ron DeSantis de Florida, que es el hombre que podría ganarle la primaria republicana para el año que viene, hoy está viendo cómo hasta los demócratas de derecha sienten que es una vergüenza para los Estados Unidos de América. Esta es la primera vez en la historia que sucede que un expresidente es imputado penalmente. Fíjense que ni Richard Nixon fue imputado penalmente. Richard Nixon fue indultado en el momento de su renuncia por el flamante vicepresidente Gerald Ford, que asumió la presidencia y le permitió llevarse a la tumba el secreto de Watergate y las cintas de la Casa Blanca. Esta es la primera vez en la historia norteamericana que un presidente es imputado por sobornos y por utilizar empresas fantasmas para desviar fondos de una campaña electoral. En ese marco, Pablo, y teniendo en cuenta, tal cual vos lo describís, lo histórico que es esta jornada, lo importante para el mundo, la señal, me parece que hay un lugar como para preguntarse
con alguna visión crítica respecto, porque la primera instancia es decir, bueno, funciona el sistema, pasó esto y el hombre que era el más poderoso hasta ayer, hoy está viviendo esta situación. No obstante, uno puede llegar a analizar en las entrañas de la política, porque, digamos, lo podemos decir tranquilamente, otros presidentes han hecho cosas más viles y peores que la que hoy le están imputando a Donald Trump. Digamos, esa segunda lectura de por qué a él, por qué ahora, por qué no en otro momento, por qué no a los otros, todo eso también debemos preguntarnos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mira, me ha leído la cabeza. Yo hoy tenía que hablar dentro de un ratito en Derecho Internacional Público sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sobre la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y ver cómo en el mundo somos todos iguales según el artículo 2, pero indudablemente hay algunos más iguales que otros. Charlábamos hace dos martes con ustedes sobre la imputación penal de la Corte Penal Internacional a Vladimir Putin, a quien jamás veremos tras las rejas, como tampoco veremos tras las rejas a los generales franceses por Argelia, a los generales israelíes por Palestina, a los generales ingleses por Medio Oriente, a los generales norteamericanos por Irán, por Irak, Afganistán, por Vietnam, etc. Y solamente veremos a aquellos a los cuales la historia les bajó el pulgar. Sueño con un mundo donde estas desigualdades terminan. Sueño con un mundo donde la justicia sea igual para todas y para todos. Sueño con un mundo donde no tengamos un mundo de réprobos y elegidos. Y vale también para la primera potencia del mundo, que hoy pretende demostrar que su sistema funciona, pero debería haberlo podido demostrar en el escándalo Irán-Contras, cuando invadieron Grenada, cuando invadieron Panamá, cuando invadieron sin pruebas Irak, cuando mandan a matar a cualquier persona en el resto del mundo y encima lo llaman ajusticiamiento. Por último, le queremos consultar brevemente para referenciar la cuestión Rusia-Ucrania. ¿Qué significa el ingreso de Finlandia a la OTAN, que ha sido noticia también en estos días? Es un tema imprescindible para tocar y yo le agradezco mucho, Marina, que usted lo plantee. Si pudiéramos ver un mapa, yo no sé si estamos en condiciones de ver un mapa para que usted vea cómo la Federación Rusa hoy verdaderamente... Mire ese mapa, por favor, mire ese mapa, se siente rodeada. El verde es lo que está entrando. Finlandia entra ahora. Suecia, que es lo que está un poquito más a la izquierda, está esperando que se levante el veto de Turquía. Por favor, mire Rusia. Rusia está absolutamente rodeada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué le queda? Le queda Ucrania ahí abajo y le queda Bielorrusia, que es un gobierno títere de la Federación Rusa. ¿Cuál es mi temor, Marina y Pablo? Mi temor, Marina y Pablo, es que Vladimir Putin ya lo ha dicho. No me acorralen, porque si me acorralan, voy a contestar con todo lo que tengo. A ver, digamos números. Finlandia es un país que no necesita de la OTAN. Finlandia tiene una fuerza aérea muy fuerte, Finlandia tiene 80.000 soldados, Finlandia tiene una población de 5 millones de habitantes y 900.000 reservistas, tiene unas fuerzas armadas. Es el único país, miren ustedes, es el único país que no bajó su presupuesto militar después de la caída de la Unión Soviética. Todos los demás sí lo bajaron. El tema sería acá Suecia. Creo que Suecia cometería un grosero error si insistiera en entrar. Un dato de color. Finlandia es el país que menos tardó en ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Inició su solicitud en marzo del año pasado y en un año ya es miembro pleno de la Organización Atlántica, construida a imagen y semejanza del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pablo, gracias por tu tiempo, siempre Muchísimas tan gracias. interesante escucharte. A ustedes, y no olvidar, hoy 4 de abril, hace exactamente 41 años, ayer se rompían las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Argentina, pero además, no olvidar la torpeza de la diplomacia argentina, que no había leído la Carta de las Naciones Unidas y permitió que Gran Bretaña, ayer 3, nos metiera una denuncia por agresión, capítulo 7 de la Carta, en el Consejo de Seguridad, evitando de esa manera que Argentina pudiera denunciar ante la Asamblea General, que era donde podía tener su fuerte. Esto no fue solamente un fracaso militar, fue un fracaso de la diplomacia argentina y, como decimos siempre, Marina, Pablo, nunca, nunca
pero nunca más. Bueno, déjame que abra un paréntesis pequeño para preguntarte, porque la verdad me asomó así de golpe en este último 2 de abril y pensé inmediatamente en vos. Aquella versión que existió cuando empezaba el conflicto de Malvinas, la cuestión de Rusia, porque hay que poner en contexto mundial, plena Guerra Fría, y la posibilidad de que fuerzas rusas estuviesen apoyando a la Argentina en aquel momento. Me quedé pensando con esa cuestión zigzagueante siempre de los rusos bien, los rusos mal, depende a quién apoyen, depende a quién no. Le voy a contar un dato, una pequeña anécdota, y perdón, porque yo sé que para ser original en televisión en tiempos oro. En esa época, y por cuestiones familiares, yo era amigo del expresidente constitucional Arturo Frondizi, de quien mi fallecido tío Jorge Hueve había sido ministro de Economía. Yo cada vez que viajaba a Buenos Aires, yo tengo problemas de salud y cada 4 meses tengo que viajar a Buenos Aires a hacerme ver. Y cada vez que viajaba a Buenos Aires, a la clínica donde yo voy, que sigo yendo, está en Pueyrredón y Beruti, es decir, a 50 metros de Beruti 25-26, piso sexto, del departamento de Arturo Frondizi. Yo fui y le pregunté la misma pregunta que usted acaba de hacer, Pablo. Doctor Frondizi, pero en este contexto de mundo bipolar, y él me contestó, hasta me acuerdo el tono de su voz: mi querido joven, ¿usted cree que Argentina significa algo para el mundo comunista? Para el mundo comunista esto es una guerra del capitalismo y ellos no se van a meter. Ese mismo día, eso era el 3 de abril, a la tarde se votó en el Consejo de Seguridad. ¿Sabe cómo salió la votación? 10 a favor de Gran Bretaña, 1 a favor de Argentina. ¿Sabes quiénes se abstuvieron? La Unión Soviética, China, Polonia y España. ¿Sabe por qué España? Porque los diplomáticos argentinos no sabían que España se estaba candidateando para entrar a la Comunidad Económica Europea y temía el veto británico. Ni eso supieron estos cráneos que mandaron una generación a morir a las islas mientras ellos tomaban whisky y encima de mala calidad con calefacción central en Buenos Aires. A mí me emocionan mucho estas fechas porque pienso en los que no están, pienso en los que decidieron irse y pienso, y pido perdón a la historia, entre los que estábamos del Río Colorado para arriba, preocupados por el Mundial de España, y mi mamá nos tenía la cama caliente, la comida caliente, y en el sur bajaron promedio 25 kilos. No me alcanza la vida para pedir perdón. No me alcanza la vida para pedir perdón. Gracias, Pablo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta la semana que viene.